Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español. La lectura es, sin dudas, una herramienta muy poderosa que nosotros tenemos para acelerar nuestros resultados con el español. Solo precisas tener la forma adecuada de incorporar la lectura en tu rutina diaria, ¿sí? Y con un poco de práctica, determinación, vas a poder conseguir alcanzar tus objetivos. Beneficios que la lectura puede ofrecerte en el aprendizaje del español. En cursos tradicionales de idiomas se aprende la gramática con muchos ejercicios, se estudian las reglas gramaticales, las tablas de conjugaciones verbales, cómo es la estructura correcta de las frases, que todo esto es muy importante. Pero a través de la lectura, tú puedes aprender esto de una forma más orgánica, más natural, ¿sí? Aquí, por ejemplo, a usar la gramática de manera eficaz. ¿Por qué? Porque al leer, cuanto más lees, más incorporas automáticamente cómo es la correcta estructura de las frases, cómo usar los verbos en cada situación o en contexto. Entonces es una manera, por eso decimos más orgánica, más natural, de incorporar la gramática. Te expones a textos diferentes, a diferentes estilos de textos, ¿sí? Y aprendes como consecuencia de esto con menos esfuerzo, sin tener que estar memorizando o aplicando horas haciendo ejercicios. Entonces, la lectura es muy poderosa para ayudarte a acelerar tus resultados, para aumentar tu repertorio de palabras, de frases en contexto, expresiones idiomáticas que de pronto si estás en una clase o si estás estudiando a través de un material didáctico, no tienes acceso a todas las expresiones idiomáticas que puedes aprender, por ejemplo, a través de la lectura. Para una lectura eficaz, ¿cuáles son mis sugerencias? Primero, que te desafíes gradualmente. Algunos alumnos piensan que pueden comenzar leyendo en español libros técnicos o libros más complejos, pero esto no es así. O sea, el hecho de que tú puedas leer libros en tu idioma avanzados no significa que es recomendado que comiences de la misma forma cuando estás estudiando un idioma extranjero. Entonces, comienza, por ejemplo, por historias cortas si estás en los niveles básicos y luego te vas desafiando gradualmente. Diversifica tu lectura, no es lo mismo leer un artículo periodístico que leer un romance de época, que leer un libro de ciencia ficción. Entonces, también puede ser que escuches audiolibros, porque hoy en día hay muchas formas de acceder a los libros, hay muchos libros digitales, hay plataformas que ofrecen, por ejemplo, libros gratuitos. Y otra de las herramientas importantes es hacer el mapeo de los textos. Algunas personas prefieren aplicaciones, prefieren herramientas online y otras prefieren tomar apuntes. El mapeo del texto, yo aquí tengo un ejemplo, es cuando estás leyendo y haciendo una lectura activa, una lectura detallada, ¿sí? No una lectura rápida o fragmentada, sino una lectura más activa. Puedes ir tomando nota de las palabras desconocidas, de las expresiones idiomáticas que aparecen por contexto, viendo lo que significan, o también puedes marcar con diferentes colores, con un color los adjetivos, con otro color las expresiones idiomáticas, con otro color los verbos. Eso es el mapeo del texto que luego te va a facilitar la revisión de lo que leíste. Y es importante también tener un diccionario online, un diccionario que incluso yo dejo disponible siempre para las personas que entran en mi sitio web una lista de diccionarios online que yo recomiendo.
hay muchos diccionarios gratuitos que puedes dejar disponibles en tu navegador, que siempre están muy actualizados, como el diccionario de la Real Academia Española, y es muy bueno que en la medida que se presentan palabras, frases en contexto, tú puedas recurrir al diccionario en ese momento para aclarar tus dudas. También existe, por ejemplo, el diccionario panhispánico de dudas, que hay, donde hay forums, donde las personas que estudian español como lengua extranjera pueden discutir sobre un tema, una frase, una palabra, en fin, estas herramientas son muy útiles a la hora de la lectura. Leer en voz alta es otra sugerencia porque te permite escucharte a ti mismo y leer para otras personas que pueden ayudarte. Por ejemplo, tu profesor puede corregirte, ¿sí? Puede darte algunas sugerencias de pronunciación, en fin. Y hacer una revisión posterior, ¿sí? Que aquí podemos volver al tema del mapeo del texto, donde anotaste palabras y expresiones desconocidas, verbos, etcétera, que precisas revisar. Y puedes también recurrir a algunas aplicaciones que te facilitan esta revisión posterior. Por ejemplo, si tú marcaste algunas palabras que eran desconocidas, estas aplicaciones directamente van a mostrarte esas palabras para que puedas revisarlas. Y siempre, claro, depende del tipo de alumno, de cómo el alumno aprende mejor. Hay alumnos que prefieren tomar apuntes y otros que prefieren la tecnología. Bueno, cada uno tiene que buscar sus recursos. Y otra ayuda muy importante es buscar grupos de lectura y de estudio como el Club de Lectores en Español y Magazine online, ¿sí? Que pronto va a abrir sus puertas y tú puedes inscribirte. Si no participas de un grupo, puedes montar tu propio plan de lectura personalizado. Entonces, yo quiero mostrarte algunos elementos que tienes que tener en cuenta para poder montar tu propio plan de lectura, incorporar la lectura a tu rutina, que a veces suele ser difícil para el alumno que es adulto, que tiene compromisos, familia, trabajo, estudia, en fin. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de montar ese plan de estudios? Primero, organizarte en tu rutina. Entonces, para organizar tu rutina, tú tienes que ver, por ejemplo, cuáles son los momentos del día que tienes tiempo para leer o cuáles son los días de la semana que tú tienes tiempo disponible para hacer tu lectura. Y planificarte, colocarte metas. Y es decir, que no te coloques metas muy ambiciosas, porque de pronto no tienes tiempo de leer un libro por mes o 2 capítulos por semana. Entonces, valoriza los pequeños hábitos diarios, es decir, si puedes leer 2 páginas, a mediano y largo plazo ya va a ser una gran diferencia, ¿sí? En tu dominio del español o en tu fluencia, ¿sí? Vas a tener más repertorio para hablar que si no lees nada, ¿sí? Y de pronto si te pones una meta muy ambiciosa, vas a abandonar, vas a decir, no tengo tiempo de leer. Entonces, como no tienes tiempo de leer, no lees, no lees nada. Las metas tienen que ser realistas. Elegir los materiales adecuados, que no siempre suele ser una tarea fácil para el alumno. Por eso es bueno que recurras a un profesor o a un grupo de estudios o un club de lectores, porque el tutor ya va a hacer esto para ti. Y autoevaluarse, es decir, ir haciendo ajustes periódicos. Bueno, no conseguí alcanzar mi meta, ¿qué puedo hacer para alcanzarla? Y hacer ejercicios, revisiones periódicas para ver cuánto vas progresando. También es importante contar con técnicas y recursos. Hay varios elementos a tener en cuenta que de pronto si tú tienes que organizarte y armar o montar un plan de lecturas para ti, es un poco difícil cuando a la persona le falta tiempo, ¿sí? Y también a veces tener un tutor o un profesor que haga esto por ti o que te oriente va a facilitarte mucho,
¿sí? Desde el punto de vista del tiempo y también en la elección de los materiales y recursos. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao, chao.